España, Cataluña, el circuito que se viene. Ustedes dirán, pero es bastante parecido al de Portugal de la semana pasada. Es cierto, tiene una recta larga, tiene curvas abiertas de alta velocidad, pero tiene muchas menos ondulaciones que el circuito portugués. Y esto lo hace un poco más previsible, simplemente un poco más previsible. Algunas cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, los 600 metros desde el punto de partida hasta la curva número 1, donde está el lugar más importante de sobrepaso y donde muy probablemente pueda definirse hasta la propia carrera, porque después es muy poco lo que da como posibilidades de sobrepaso el circuito español, y esto es lo que hace la clasificación algo fundamental. Por eso tiene un valor adicional la pole position de Lewis Hamilton y el segundo lugar en la primera fila de Max Verstappen. Una de las primeras dificultades, si alguien se va en la curva número 1, tiene que entrar o reingresar otra vez a la pista por los conos de la curva número 2, si no hay sanción. La famosa curva número 3, que hasta ahora era el lugar más distintivo que tenía el circuito. Una curva de altísima velocidad donde apoya el neumático delantero izquierdo como ninguna otra cosa. Fíjense cómo va en el sentido de las agujas del reloj, y prácticamente todas las curvas obligan a ese neumático delantero izquierdo a apoyar, porque si no se daría vuelta. Pero hay un lugar que es una novedad para este año y que nunca antes lo tuvimos antes. La curva número 10. Venimos de alta velocidad, llegamos a la curva número 10 mucho más abierta. Antes era una curva mucho más cerrada, ahora es más redonda, y donde, a juzgar porque además está en subida, es muy fácil perder los límites. Es en esos límites donde acá nos encontramos eventualmente con Aleca, y es la única curva donde además se sostiene la alta velocidad, pero al revés de las agujas del reloj, y apoya todo sobre el neumático delantero derecho. Ojo, porque es la primera vez que España aporta una dificultad de estas características, para volver después a la curva número 12, otra vez una curva de alta velocidad, donde vuelve a apoyar todo sobre el lugar izquierdo para que el auto no se dé vuelta. Cuestiones de tráfico se viven en la combinación 14-15, recordar lo que fue la maniobra de Lando Norris, cuando de pronto se encontró con Nikita Mazepin, con todo lo que esto significa, y le hizo prácticamente perder el primer intento de Q1 y además utilizar un neumático blando adicional que no estaba en el programa de clasificación de McLaren. Señoras y señores, Lewis Hamilton logró la 100ª pole de su historial. Qué lejos quedó aquella de Canadá en el año 2007, cuando todos los ojos apuntaban sobre su compañero de equipo Fernando Alonso, y resulta ser que en el primer intento Lewis Hamilton le hace poco más de 35 milésimas, y en el segundo intento casi que llega a medio segundo de diferencia. Ahí empieza un extraordinario romance del británico con las pole position hasta llegar a la 100ª pole. Parecía algo impensado, pero que se ha registrado durante este fin de semana. 5 de las 7 carreras híbridas ganó Lewis Hamilton en este escenario. No es un dato menor, es el rey absoluto contemporáneo, por lo menos, de este circuito. Si de neumáticos se trata, fíjense dos cosas. Mercedes no especuló en la segunda Q cuando se decide el compuesto con el que se va a largar, y fueron a los neumáticos suaves. Y dominaron prácticamente a voluntad, sabiendo que el desgaste es relativo en el circuito español. Pero quiero adicionarles un dato. El primer intento de la Q1 lo hicieron con compuestos medios, los compuestos amarillos. Y prácticamente sin despeinarse, como a veces suelo decir, lograron el mejor tiempo. Tanto Hamilton como Bottas. Dato a tener en cuenta. No va a pasar mucho tiempo en el que Mercedes va a ir a los neumáticos intermedios, va a ir a los amarillos, y va a tener un nivel y un rendimiento que ya demostró lo eficiente que es, no solo en los ensayos, sino en la primera parte de la clasificación. Contemplemos, sí, esto. Neumáticos Pirelli. La diferencia entre los suaves y los medios es de 0,8, y la diferencia entre los suaves y los más duros es de 1,8. La diferencia que se hace con los neumáticos rojos es muy fuerte, y ahí es donde cabe la posibilidad de tener tal vez 2 paradas, si es que esos suaves no resisten demasiado, pero tienen una alta prestación en velocidad. Veremos qué pasa mañana en la carrera.